Hoy tenemos el gusto de conversar con Rafael Meri, abogado, docente universitario y consultor especializado en estrategia para firmas legales. Actualmente es director para la TAM de Mirada 360, consultora española de marketing y comunicaciones. Rafael estudió Derecho en la Universidad Diego Portales en Chile e hizo una maestría en la Universidad de Chile. Rafael tiene una importante experiencia académica y lo interesante es la combinación que ha logrado para asesorar en temas de estrategia a firmas de abogados. Este mes de octubre vamos a celebrar la tercera versión de los Abogados del Futuro y Rafael ha sido invitado para moderar un panel muy importante, que es el que tratará el tema de relaciones entre gerencias legales y firmas. El título que se le ha puesto es ¿Quién manda a quién? Y el foco lo vamos a poner en el cliente de las firmas que prestan asesoría legal externa. En este panel participarán destacados managing partners, entre ellos Juan Luis Aventaño de Miranda Amado, Carolina San de San y Barguel y los gerentes legales Estefanía Molina y Gonzalo Smith. Gracias, Rafael, por estar hoy con nosotros. Gracias, Lorena, a ti por la invitación. Siempre un gusto conversar contigo. Gracias. Rafael, cuéntanos cómo llegas a vincular tu actividad académica de docente universitario en el derecho con la de consultoría de firmas de abogados. Bueno, como todo en la vida fue casualidad, digamos. O sea, yo por ahí por el año 2000, 2002, yo estaba haciendo unas investigaciones en Chile a propósito de el sistema de justicia. Y hice unas investigaciones, yo tengo formación en economía y en derecho, y hice unas investigaciones sobre litigación. Y me di cuenta que una de las variables explicativas del fenómeno de la litigación eran los abogados. Entonces me puse por esos tiempos, por esa época, a estudiar el mercado de abogados chileno y la literatura, siempre desde una perspectiva muy académica, y hicimos en 2004 una primera investigación sobre el mercado legal de élite chilena. Y ya después, 10 años después, y ¿por qué esto es interesante? Porque 10 años después nos invitaron de la Universidad de Stanford a un proyecto de investigación sobre la crisis del Big Law, y me tocó entrevistarme con todas las firmas, las principales firmas chilenas, como 60 firmas chilenas, donde cuando uno se presentaba como académico, ¿no es cierto?, y iba con esta investigación de la Universidad de Stanford, a uno le abrían la cocina de las firmas, digamos. O sea, a mí me abrieron la cocina de las firmas, y eso me hizo de mucha información sobre el mercado. Me lo hizo conocer mucho más, y luego amigos míos, socios de firmas, digamos, en esa época, me invitaron a dar charlas para contarles sobre el estudio que yo había hecho, que habíamos hecho en esa época, y empecé a dar algunas charlas en algunas firmas, y luego alguien me pidió si lo podía acompañar en un proceso de planificación estratégica, y una cosa fue dando a la otra, y luego dije, bueno, aquí hay una oportunidad, me gusta mucho esto, siempre me ha gustado mucho el mercado legal, siempre lo he estudiado, empecé a entrar a los circuitos internacionales sobre esto, y nada, empecé a trabajar con algunas firmas, conocí a Lili Summer de Mirada 360 a través de un amigo académico también, Jesús Alfaro, y nada, y hoy día trabajamos juntos y muy felices. Rafael, y si tú comparas la foto que tomaste, digamos, a partir del año 2014, cuando hiciste este estudio para la Universidad de Stanford, que fue, entiendo, un libro en donde se analizaron todos los países o casi todos los países hispanohablantes. Si tú ves la foto de ese entonces y la comparas con una foto de hoy, ¿cuáles son los principales cambios que se puede observar en el sector de los servicios legales? A ver, yo te diría que en Chile y en la región los cambios no son muchos, digamos. O sea, yo creo que a ver, el modelo de negocio de las firmas de abogados sigue siendo el mismo.
La forma como trabajan sigue siendo la misma. La forma como cobran y como prestan servicios legales sigue siendo más o menos la misma. Yo te diría que hoy día hay una sensibilidad especial respecto de los temas de diversidad, sin perjuicio que la industria no se ha hecho cargo, pero hay una sensibilidad mayor que hace 6, 7 años. Bueno, el mercado es mucho más competitivo, o sea, eso sin duda, digamos, ahí no hay que ser un genio para darse cuenta que el mercado es mucho más competitivo. Hoy día hay muchas más firmas de abogados, hay muchos más abogados. Y lo tercero, te diría yo, es que hay mayor incorporación de tecnología en el trabajo legal, pero no diría yo que hay una tecnologización o como una invasión del legal tech, sino que hay un mayor uso de tecnología en el trabajo legal. Rafael, y si hablamos de gerencias legales y las comparamos, no vemos la foto, lo que tú ya habías comentado hacia el 2004, luego el 2014, si vemos la foto del 2014 y tomamos una foto hoy en día, ¿dónde están las diferencias? ¿Cuál es la Bueno, diferencia puede ahí yo creo que sí hay más diferencias, digamos. Hoy día las gerencias legales tienen un rol mucho más relevante al interior de las compañías. Han dejado de ser vistas como un centro de costos para ser vistas como realmente un centro que aporta valor al negocio principal de las compañías. Las gerencias legales han crecido en complejidad y han crecido en tamaño. Hasta hace poco, porque hay que tener perspectiva en esto, porque no hace mucho tiempo, 10 años no es mucho tiempo, pero hasta hace muy poco las gerencias legales eran pequeñas, era un gerente legal con algún asistente, y hoy día tienen equipos legales al interior de las firmas, o sea, equipos in-house que han capturado o han captado algún tipo de trabajo que hasta hace poco también se llevaba afuera, digamos. Hoy día ese trabajo está quedando adentro, y por lo tanto yo diría, uno, hay mayor complejidad de las firmas, de las gerencias legales, en tamaño y en trabajo. Segundo, están haciendo un trabajo que aporta mayor valor al negocio, y las gerencias legales están siendo más innovadoras en cuanto a la incorporación de tecnología. Entonces, Rafael, cuando podemos decir que el cliente cambió, o sea, es el cliente, gerencia legal que cambió, pero por, por una circunstancia, digamos, muy propia. Exacto, yo diría, bueno, claro, ese cliente cambió, digamos, y ese cliente cambió porque se sofisticó más. Hasta hace muy poco, tampoco hay que desconocer esto, ser gerente legal no era un cargo de mucho prestigio en la profesión legal. Eh, o sea, el que trabajaba en una empresa, ¿no es cierto?, era un abogado que no podía acceder a una firma de abogados. Hoy día, en cambio, ser gerente legal es una figura de mucho prestigio al interior de la profesión. Es más, te diría yo que un gerente legal puede hoy día ganar mucho más que un socio de una firma de abogados. Entonces, esa sofisticación de las gerencias legales también hace que se transformen en clientes mucho más exigentes. Porque el abogado que dirige esa gerencia legal, ¿no es cierto?, es un abogado que tiene mejores herramientas para poder exigir más a las firmas de abogados. O sea, cuando mi contraparte como firma de abogado, como despacho, es un abogado tanto o igualmente preparado que yo, ¿no es cierto?, con una formación similar a la mía, etcétera, etcétera, bueno, sin duda va a ser un cliente mucho más exigente, y eso es lo que vemos hoy día en las gerencias legales, digamos. Vemos que se han transformado en clientes mucho más exigentes, pero todavía no han logrado transformar a las firmas legales. O sea, todavía esa demanda de más exigencia, digamos, por parte de los clientes, todavía no ha logrado traspasar a las firmas de abogados.
Y ahí esa una pregunta interesante que uno podría hacerse, es por qué todavía, ¿no es cierto?, en países como Chile, Perú, qué sé yo, los clientes no logran demandar un servicio más sofisticado de las firmas de abogados, siendo que estas gerencias legales hoy día se han transformado en equipos mucho más profesionales, mucho más sofisticados, que entienden mejor la tecnología, que entienden mejor el delivery, que entienden mejor la eficiencia, pero todavía no son capaces de exigir, por decirlo de alguna forma, o demandar un servicio de mejor calidad a las firmas de abogados que permita una transformación real en la forma en que se prestan los servicios desde la firma. Yo creo que hay un excesivo entusiasmo, o más bien hay una excesiva necesidad por tratar de ser innovador, digamos, sin serlo, digamos, ¿no es cierto? Hay como que si hoy día hablar de innovación legal es lo único que me podría situar a mí como un referente, digamos, a la hora de dar alguna opinión sobre la industria legal. Esto es como dice mi Lili dice, esto de la tecnología tiene que ver como el sexo en la adolescencia, ¿no? O sea, todos hablan de esto, pero todos hablan de esto, todos dicen que han tenido, digamos, esto, digamos, pero en el fondo son muy pocos los que hacen realmente innovación, son realmente pocos los que incorporan tecnología, los que están haciendo algo de verdad. Hay mucho marketing, hay mucho titular de innovación, a todo le ponemos innovación, cuando de verdad innovación legal vemos poca en la industria, ¿no es cierto? Estamos viendo algunas cosas que son realmente innovadoras y que son, pero en la industria de las firmas de abogados, en las firmas más de elite, digamos, de abogados, hay muy poca innovación. ¿Sí? Hay muy poca innovación, más allá de algunos carteles que se tratan de poner la firma. Y si vemos las otras firmas de abogados o los otros abogados que no están dentro de este radar, digamos, de las grandes firmas de abogados, bueno, ahí no hay nada de innovación, digamos. O sea, con suerte, digamos, el uso del computadora y el correo electrónico, digamos, es lo más cercano a la innovación tecnológica, qué sé yo. Se están haciendo cosas, se pueden ver cosas, pero se habla más de lo que se hace de innovación. Rafael, el próximo 20 de octubre vamos a tener la segunda jornada de los abogados del futuro y tú vas a estar encargado de moderar, como comentaba, el panel gerencias legales y firmas de abogados. ¿Qué es lo que despierta tu interés o qué es lo que más te llama la atención en la relación gerencia legal y firmas de abogados hoy en día? Bueno, yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos hace unos minutos, digamos. Tiene que ver con tratar de entender por qué las gerencias legales no están transformando la industria legal. O sea, yo creo que esa es una pregunta que hay que hacerle a los gerentes legales. O sea, ¿por qué los gerentes legales siguen contratando a los mismos abogados de siempre, siguen pagando por el mismo servicio legal de siempre, cuando ellos han sido, en general, mucho más innovadores al interior de sus propias compañías, pero a la hora de ir a comprar, ¿no es cierto?, servicio legal, siguen comprando lo mismo. Es como que yo en mi casa, ¿no es cierto?, escuchara música a través de Spotify, pero salgo a comprar CD, ¿no es cierto? O sea, eso no, es algo que yo hoy día no lo entiendo, ¿no es cierto? Y que es una buena pregunta hacia las gerencias legales. O sea, ¿cuál es el punto ahí que hace que las gerencias legales sigan comprando el mismo servicio que vienen comprando hace años? ¿Por qué por qué eso no está cambiando? Siguen pidiendo que el abogado, siguen trabajando con un abogado senior, digamos, y no apuestan por los abogados más junior o más jóvenes, ¿no es cierto?, que son mucho más innovadores y que pueden tener
firmas mucho más innovadoras. Yo creo que esa es una pregunta interesante. Y lo segundo es entender, bueno, cómo se está llevando la innovación al interior de las gerencias legales, digamos. O sea, y cuál es el impacto de trabajar con equipos multidisciplinarios. O sea, yo creo que ahí nos puede dar una pista de la necesidad del trabajo multidisciplinario que requiere el servicio legal. Porque las gerencias legales están mucho más acostumbrados a eso. Trabajan con el gerente de finanzas, el gerente de recursos humanos, de operaciones. O sea, sus equipos profesionales son mucho más complejos que los de las firmas de abogados. Y eso puede explicar que, que haya mucho más innovación en la industria, o sea, en las gerencias legales. Entonces, quizás lo que está faltando en los despachos de abogados es la multidisciplinariedad, digamos. O sea, es el trabajar con otros profesionales. Los abogados solemos desconfiar de otros. Como los otros desconfían de los abogados, pero nosotros desconfiamos de todos los otros tipos de profesionales. Y eso es algo que en las gerencias legales no se da por su propia estructura y porque son parte de una compañía mucho más compleja que una firma de abogados. Digamos. Yo creo que esas dos cosas, o sea, el saber por qué no están demandando o por qué siguen demandando lo mismo, y segundo, tratar de entender dónde está la causa o la razón de que las gerencias legales hoy día sean mucho más innovadoras que las firmas de abogados. Y cuando tú hablas con firmas de abogados en donde percibes y ves estas resistencias que puede haber a ciertos cambios, ¿qué le preguntas a la firma de abogado? ¿Qué le dirías? Así como las preguntas que le estás planteando a la gerencia legal, ¿por qué no has logrado que cambie? ¿Qué le dirías a los departamentos legales de firmas grandes o a las boutiques? Bueno, yo creo que más que decirles, digamos, es advertirles, digamos, o sea, advertirles que el modelo de negocio es un gran enemigo a la innovación y que hoy día en un mercado tan competitivo, digamos, ¿no es cierto? Va a ser necesario, no, quizás no hoy, pero mañana, ¿no es cierto? Va a ser necesario competir con otras herramientas. Y esas herramientas requieren invertir en innovación. ¿Y por qué digo que el gran problema es el modelo de negocio? Porque el modelo de negocio tradicional de las firmas de abogados está pensado en el corto plazo. Y por lo tanto los incentivos que tienen los socios para invertir en innovación, cuyo resultado o retorno va a ser de más largo plazo o más mediano plazo, ¿no es cierto? Es cero o es casi cero, no tiene ningún incentivo, ¿no es cierto? El abogado está pensando, el socio de una firma de abogados está pensando en la facturación del año y en cómo va a ser el bono de fin de año. No está pensando en el retorno que una inversión le puede tener a largo plazo, que puede tener para su firma a largo plazo. Entonces, más que preguntar, ¿no es cierto?, es advertir que esa forma de pensar, ¿no es cierto?, esa forma de pensar tan miope, tan de corto plazo, ¿no es cierto?, finalmente va o puede poner en riesgo el futuro de la firma. Porque estamos en un mercado más competitivo, porque vamos a exigir, porque para diferenciarse en un mercado tan competitivo va a haber que innovar. Y para innovar hay que invertir en innovación. Y para invertir en innovación hay que dejar de percibir hoy para percibir mañana. Entonces, mientras los abogados no cambien esa mentalidad, va a ser muy difícil ver innovación en las firmas de abogados. El tema de la participación de las mujeres en el sector legal también es un tema que te ocupa, también ha salido a raíz de las categorizaciones, de la liberación de resultados de directores legales. ¿Nos puedes dar un poco de luces sobre este tema, tu opinión, sí. conclusiones? A ver, yo creo que aquí hay es una gran demanda de la industria legal, bueno, una gran demanda social, digamos, ¿no es cierto? Pero yo creo que las firmas de abogados tienen aquí todavía mucho que hacer. O sea, y los directorios, yo creo que si bien han hecho cosas, si bien han avanzado, si bien han tomado esta agenda, ¿no es cierto?, deberían ser más radicales, ¿no es cierto? El problema es que eso puede ir contra el modelo de negocio de estos directorios, digamos, ¿no es cierto? Pero a mí me parece que hoy día no podría destacarse a ninguna firma que no tuviera dentro de su partnership
una proporción relevante de mujeres siendo socias. Es impresentable que un directorio destaque a una firma de abogados donde no en Chile hasta hace muy poco había una firma que no había mujeres, que eran puros hombres. Y era destacado digamos, en los directorios. Yo creo que aquí hay mucho por hacer todavía. A mí me gusta poner el tema, pero no me gusta... hay posiciones feministas muy extremas, digamos, de que le llaman la atención a los hombres cuando se hacen de esta agenda, digamos. O sea, como que si uno no tuviese derecho a hablar del problema de género o de las diversidades, digamos, de la inclusión en las firmas de abogados. Entonces soy bien cuidadoso, trato de ser bien cuidadoso y más bien poner el tema, tratar de aportar algún dato, alguna data sobre el tema, pero yo te diría que esto no ha cambiado mucho en los últimos años. A mí no me convence la explicación de la familia, no me convence la explicación de que las mujeres abandonan la profesión, no me convence nada de eso, digamos. O sea, a mí, yo creo que aquí estamos frente a una profesión muy machista, eh, que finalmente muestra ese machismo con mayor fuerza en las estructuras de socios de las firmas de abogados, en los partnerships de las oficinas de abogados. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y lo saben ellos lo saben también, pero es un cambio de actitud, es muy difícil, pero no imposible. Y allí sí creo que juegan un rol importante también los directorios, porque cuando he conversado con algunas firmas que empiezan a trabajar directorios legales, me dicen, mira, yo me estoy alineando lo que piden los directorios. Empiezan a trabajar su pro bono, empiezan a trabajar su tema de género. Entonces, sí habría que pedirles que, como tú dices, exijan un poco más y no sean tan complacientes con el machismo, porque ya realmente no ha lugar, ¿no? Sí. Tema de redes sociales, ya para ir cerrando, Rafael, ¿utilizas redes sociales? ¿Cómo ves a los abogados en redes sociales? Cuéntanos un poco. Sí, utilizo principalmente LinkedIn. Twitter, Twitter de un tiempo a esta parte me parece un poco, no sé, es muy difícil, no logro entender la lógica de Twitter hoy día, digamos. Es muy agresiva, es muy combativa, digamos. En Pero nuestra LinkedIn, latitud, Rafael, en nuestra latitud, porque converso mucho con ingleses, con gente de la latitud norte y tienen otra sí, conducta en Twitter. En la sí, nuestra es tremendo. sí. Pero LinkedIn sí, LinkedIn lo uso como una herramienta de trabajo, digamos, en el sentido de poder, muchas firmas me contactan a través de LinkedIn o abogados me contactan a través de LinkedIn. Trato de... no soy muy activo en cuanto a la publicación constante, y lo que trato de hacer es publicar contenido propio, digamos. O sea, no soy mucho salvo que algo me parezca muy interesante, más allá de comentarle cosas que publican otros, digamos, las cosas interesantes que publicas tú o otros, digamos, pero trato de subir... material propio o cosas mías, digamos, para compartirlas. Y creo que los abogados se han tomado LinkedIn de buena forma, digamos. Es bien interesante cómo las firmas de abogados a nivel como institucional usan las redes sociales y cómo los abogados usan las redes sociales para subir contenido, digamos, ¿no es cierto? A veces me pasa con LinkedIn, esto es una confesión, así, me pasa con LinkedIn que es muy friendly para mí, ¿sí? Que está bien, pero me parece que a veces uno puede discutir o debatir sin que ello sea considerado como personal o una falta de respeto. A mí me encanta que me discutan las cosas que yo digo. Entonces, a veces me pasa con LinkedIn que
que es Muy demasiado friendly. polite. Sí, demasiado friendly. O sea, todos estamos todos de acuerdo con todos, digamos, y a veces uno no está de acuerdo y es bueno poner el punto y decirle, oye, ¿sabes qué? No me parece, pero, no, pero de ahí a que eso sea personal o de ahí a que uno quiera perjudicar, no, es contrastar opiniones. A mí me gusta mucho contrastar opiniones, digamos, y siempre estoy dispuesto a discutirla y a convencerme quizás de que estoy equivocado y que allá hay un buen punto, ¿no es cierto? Pero nada, me parece a mí que la red social es es un lugar muy dinámico, muy entretenido, muy provocador, me informo mucho a través de las redes sociales, me informo mucho, ahí la clave está en seguir a la gente que uno le parece relevante, digamos. Twitter lo uso menos, pero sí lo veo todo el tiempo y claro, sigo a muchos americanos, digamos, o europeos que están discutiendo sobre cosas que a mí me interesan, digamos, que son de firmas de abogados, de innovación, tecnología o de derecho. Sí, en eso estoy de acuerdo contigo, es una gran fuente de información, también originalmente la empecé a utilizar así, y hoy, al igual que lo que tú comentabas, que es lo que te pasa a ti, también es una gran fuente de relaciones, de conversaciones, ¿no? De clientes también, Sí. que realmente y creo que los abogados ya se están dando cuenta de eso. Se trata de hacer una especie de, o sea, hacer networking en la red. O sea, realmente es eso, ¿no? Es hoy en día. Y bueno, y el tema que comentas sobre los desafíos, hay ciertos temas que nosotros, cuando hablamos de LinkedIn, decimos no hay que tocar, ¿no? Tipo política, fútbol y religión, pero ya si se trata de discutir una idea, ¿por qué no? O sea, desafiar, discutir, Sí. conversar, debatir, yo creo que a eso estamos apuntando, porque la red se está humanizando, de hecho ya está dejando de ser tan corporativa y están empezando a ver esos, por la misma pandemia que no nos permite estar cerca físicamente. Entonces la Sí. tendencia va hacia eso, Rafael. Así que sigue tranquilo, desafíanos y sigamos discutiendo. A mí me encanta cuando me encuentro con un post tuyo y debatirlo y discutirlo. Y creo que al final enriquece la discusión. Claro. Aprendemos. Bueno, Rafael, mil gracias. No sé si quisieras decir algo para cerrar, algo que se nos haya quedado en el tintero, algo que quieras comentar. No, nada, decir, yo creo que, a ver, yo creo que vienen años, yo en esto voy a ser como Saskin, pero más cuidadoso que Saskin. Yo creo que de verdad vienen años interesantes para la profesión legal. Bueno, creo que vienen años que son desafiantes para todos, digamos, en todo sentido. La región está muy compleja, pero yo creo que ahí hay un desafío para la profesión legal y creo que vienen años muy desafiantes para la profesión legal. Yo creo que los abogados tienen que comenzar a prestarle atención a esos desafíos, a mirarlos con mayor detención y no dejarse hipnotizar por los titulares, sino que ir prestándole atención, digamos, seriamente, ir viendo cómo puedo cambiar, cómo puedo mejorar, cómo puedo navegar en este nuevo mar, digamos, que es el que empieza a verse o que se está viendo desde hace un tiempo. Eso. Gracias, Rafael. Mil gracias por la conversación y nos estamos viendo pronto en Los Abogados del Futuro. Gracias. Gracias a ti y nos vemos, sí, en el Abogado del Futuro, que es un gran evento, ¿eh? Ahí Felicitaciones. estaremos. Gracias, ahí estaremos. Gracias, Rafael.